Entonces, yo me quedo aquí y vamos a hablar de las aplicaciones de MyChart. Entonces, MyChart es una aplicación de un tipo específico de EMR, de EHR. EHR es Electronic Health Record, récord médico electrónico. El MyChart es el que nosotros usamos para nuestros pacientes, especialmente para cuando ellos necesitan televisitas, está integrado como parte del proceso, como parte de las herramientas de telemedicina que ofrecemos. Entonces, hay un detalle. Hay dos tipos de opciones electrónicas para los pacientes en términos de récord médico. Primero estamos en el expediente médico electrónico, EMR, y el EHR, Registro Electrónico de Salud, que es más comprensible. El EMR es el que es más céntrico para este tipo de servicio de salud. Por ejemplo, ustedes tienen una clínica, esa clínica tiene un sistema que no se comunica con nadie, pero les sirve internamente para con ustedes comunicarse, tener acceso al expediente médico del paciente y le permite también usted tener reemplazar los expedientes de papel y lo usan como documentación interna. El EHR es un sistema multicéntrico, muy organizado e interoperable entre los diferentes sistemas hospitalarios, por ejemplo, en Estados Unidos, que permite que un paciente que esté aquí en Punta Cana, en Hospital, pueda recibir servicios en la Clínica Abreu y esos dos sistemas, el de la Clínica Abreu y el de Hospital, se puedan comunicar entre ellos y así el doctor tiene información y hasta el mismo paciente tiene información al 100% y al real, en tiempo real, en este mismo momento. Ahora, tienen que tener pendiente de que es un enfoque con respecto al EHR, de que es una opción para sistemas grandes o para visiones grandes. Por ejemplo, todas las clínicas de Santo Domingo o todas las clínicas oncológicas de Santo Domingo o todos los centros quirúrgicos de Santo Domingo. Es para poder optimizar de manera multicéntrica el mismo sistema y que el paciente se pueda comunicar. Imagínense que está un paciente en el Hospital Traumatológico de La Vega, pero necesita ser trasladado para el Darío Contreras. Es el mismo modelo de cuidado, es un hospital traumatológico, pero el paciente va a tener la comunicación entre los dos hospitales y así ese paciente no tiene que cargar con ese expediente para arriba. Simplemente son dos hospitales que están localizados en lugares diferentes, pero pueden tener acceso a ese sistema electrónico. Entonces, aplicaciones de los EHR. Tenemos muchísimas razones, muchísimas formas en las cuales los EHR nos pueden ayudar. En la historia clínica, resultados de imágenes, flujo clínico, o sea, hacer citas y todo lo que tiene que ver con el paciente, ver finanzas y esto. Y también la parte más importante, el portal del paciente. A diferencia de los EMR, los EHR pueden crearse como alternativas como aplicaciones, que es la que yo voy a hablar de MyChart, pero los EMR tienen las versiones de portales de pacientes que son centralizadas a la versión web. De que tú te metes y tú haces un usuario, tienes tu contraseña y ya entras y tienes acceso a tus récords, pero no pasa más de ahí. No es intercomunicable. Entonces, aquí hablamos de todos estos softwares que son los que usamos. Aquí tenemos EHR Software, que son los que pueden desarrollar aplicaciones para el uso del paciente y del proveedor. Entonces, los sistemas que son integrados, ¿cuáles son? Epic, que es el que yo uso. Athena Health, que es el que es más común en las prácticas privadas en Estados Unidos. Tenemos Meditech, Allscripts, que está decayendo y está siendo reemplazado por Epic. Cerner, que es el más utilizado para laboratorios. Por ejemplo, imagínese usted que usted mandó una sangre amarita o a referencia. Entonces, ellos usan Cerner para intercomunicar con Epic, que los resultados ya están listos y ustedes lo pueden ver. Nosotros tenemos más o menos esa misma dinámica y el otro es el menos usado de los EHR. Ahora, el universo médico del récord médico electrónico. ¿Cuál es el tuyo? Va a depender de tus necesidades, del costo
de la práctica que tú tienes, de los servicios que tú tienes intención de proveer, de cómo tú quieres que sea ese acceso al paciente, que sea integral y que tenga la mejor experiencia de usuario. Y yo creo que ahí fue que Epic se llevó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el que tiene la mejor experiencia de usuario, hasta nuevo aviso, es MyChart. ¿Por qué? Por las diferentes opciones que tiene. Pero aquí decimos en República Dominicana que usted se arropa donde la sábana le dé. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted tiene un EHR que puede funcionar para su práctica privada, lo único que usted tiene que buscar cuáles son las condiciones específicas que ese EHR tiene para ofrecerle a usted. No el EHR, no usted al EHR. Entonces, por ejemplo, Epic, ¿por qué? Mientras más sistemas de salud se incorporan a Epic, más multidisciplinario y multicéntrico. ¿En qué sentido? Se puede decir que el 35% de los sistemas de salud en Estados Unidos usan Epic. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente, independientemente de dónde vaya, va a tener acceso a su récord médico. Solamente tiene que dar la autorización al sistema de que desbloquee esa puertica. ¿Qué pasa? Cerner sigue muy a la cabeza porque ellos fueron inteligentes y se aliaron con Epic y usaron como la herramienta de vamos a ayudarnos entre todos. Y los laboratorios, por ejemplo, las patologías que nosotros recibimos se hacen en Cerner. Los laboratorios que se hacen fuera, que se suben al sistema a través de Cerner. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con eso? No significa porque Epic sea el más grande, significa que no necesita de los demás para poderse auxiliar. Eso significa que usted tiene varias opciones en las cuales cada uno tiene una función que le puede resolver su problema en su práctica. Aquí yo puse en la diapositiva las diferentes modalidades y beneficios y cualidades que tienen los más usados. Epic tiene un problema y hay que reconocerlo, que es el tema del costo. Es el más costoso de todos los EHR, pero es como tú tener la computadora más rápida del mundo cuando tú tienes 10 pacientes nada más. Quizás Epic no sea para ti, pero sea para, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, donde están todos los hospitales públicos. Tú tienes que, todos los hospitales públicos intercomunicados entre ellos. Después a Cerner, Athena Health. Athena Health es el gold estándar ahora mismo de los últimos 2 años para las pequeñas prácticas privadas. Por ejemplo, este doctor que tiene una clínica en Santo Domingo, pero él va a dar consulta a Moca, a San Francisco, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, 1 vez al mes, y quiere mantener su sistema interconectado de una manera efectiva, pero sin tener que pagar demasiado y sin necesidad de conectarse exageradamente. Entonces, eso le ofrece Athena Health. Ahora, hay un EMR o EHR para tu necesidad y para tu presupuesto. Lo que tienes que hacer es encontrar cuál es el que más se ajusta a tus necesidades. Ahora, ¿cómo yo hago que eso se vaya a la realidad? Porque una cosa es que yo diga aquí que el EHR funciona y que todo esto, pero ¿cómo se hace eso? Primero, lo más esencial es saber lo que tú quieres. Si tú no sabes lo que tú quieres, es imposible tú determinar qué es lo que va a hacer. Después, analizar cuál es el flujo de trabajo, porque hasta que usted no comienza a contar, usted no sabe con lo que usted tiene. Si usted sabe que tiene 500 pacientes en su consulta, usted dice, no, necesito un EHR o EMR que se ajuste a un gran volumen de pacientes. No, yo quiero que se centre en modelos de consulta mucho más específicos o mucho más detallados. Entonces, eso es algo que usted tiene que modelar y ponderar. Después usted planifica, ok, yo me voy a organizar que en los próximos 3 meses yo voy a hacer este proceso de migración. Después usted selecciona cuál es el mejor que le conviene. Después ajusta los pequeños detalles. Como se darán cuenta después, no todos los EHR, incluso Epic, es diferente en Bellevue, es diferente en NYU, es diferente en Columbia Presbyterian, es diferente en Northwell. Cada quien tiene su forma de cómo manejar. Incluso los colorcitos son diferentes. Solamente porque sean la misma aplicación no significa que sea del todo igual. Comparte características comunes, pero aún así sigue siendo diferente en la manera en la que el usuario y el proveedor quiere que sea visto eso es como las reglas de las marcas. El rojo Coca-Cola, azul de Pepsi. Yo quiero que mi producto sea
altamente visible desde el punto de vista del paciente y que pueda diferenciarlo con respecto a los otros. Después, el proceso de implementación, que es el proceso más tedioso que hay. Lamentablemente, yo viví el proceso de implementación de Epic en mi sistema, en el New York City Health and Hospital, y el proceso duró aproximadamente casi 2 años. Todavía estamos aprendiendo, todavía siguen cambiando cosas, todavía siguen inventando, o sea, de que porque usted lo puso no significa que no va a cambiar, pero sí es un buen indicador de cómo tú quieres que sean los diferentes modelos para ti. Las últimas dos, creo que eso es un proceso que se va a dar continuamente, que es educar, porque tú tienes pacientes nuevos y tú vas a tener, en el caso de nosotros, empleados nuevos en el cual tú tienes que entrenarlos para que sepan cómo usar el sistema. Y al paciente, es decirle, mire, existe MyChart, usted sabía. MyChart le puede ayudar con todo. Usted puede hablar con el doctor, usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro, usted puede aquí, usted puede... Entonces, seguimos con las implicaciones de seguridad y legales. Se aplica el mismo principio que la telemedicina como tal, tenemos muchas regulaciones, pero vamos a hacerlo desde el punto de vista del sistema como tal. EMR es mucho más preciso, menos riesgos a nivel externo, pero el EHR, en este caso EPIC, podemos tener fortalezas de seguridad, pero está muy limitadas a cada uno de los diferentes lugares donde este tiene acceso a CTV. Entonces, tenemos también limitación del acceso dependiendo del proveedor. Por ejemplo, usted puede limitar la cantidad de información que el paciente puede ver en Epic. No significa que el paciente puede ver su expediente completo. Él lo puede ver siempre y cuando el doctor considere de que está apto para verlo. Y tenemos otras formas que son los pacientes que tienen visitas con salud mental o pacientes que tienen temas muy sensibles, también se puede bloquear para limitar el acceso de esto. Plataforma digital, así es como se ve. El paciente tiene acceso a absolutamente todo. Y eso es una vista de cómo se ve MyChart en la aplicación. Tenemos aquí cómo puede solicitar una cita, mensajes, visitas, los resultados, billing, que es para nosotros extremadamente importante. Y allá en la zona dice sharing hay una que dice share everywhere. Esa es nuestra herramienta que nos va a permitir desbloquear Epic en los diferentes servicios, independientemente de dónde esté el paciente, siempre y cuando el paciente use Epic. Entonces, aquí pueden ver la tendencia a la alta de cuáles son el uso de Epic o de MyChart en nuestro hospital. Esto es solamente para el servicio de cirugía oncológica. O sea, no es todo el hospital, solamente es nuestro servicio. Este es el uso de MyChart, cuántos pacientes lo usan, cuántos pacientes entran a la aplicación, toda la información. Y como ustedes pueden ver, incluso esas son estadísticas recientes, desde diciembre hasta mayo, podemos ver una tendencia a mejorar, a que el paciente ha sido adaptándose al uso de MyChart. Conclusiones. EHR son una herramienta. Yo le voy a ser muy honesta. Lo primero que yo pregunto es, ¿qué ustedes usan? ¿Qué sistema usan? ¿Por qué? Porque te agiliza la vida, te hace la vida más cómoda y al paciente también. Integran información clínica donde usted no tiene que perder el tiempo averiguando qué fue lo que el otro médico pensó o qué fue lo que el otro médico ordenó. Yo no traje el cosa, pero yo no sé qué fue lo que él me dio. Esa medicina que el paciente no sabe ni cómo pronunciar, ahí está disponible y usted la puede ver y usted puede ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? Los EHR son herramientas especiales y esenciales en la práctica moderna que te permiten a ti optimizar ese recurso para darle el mejor cuidado al paciente y que el paciente se sienta conectado con su propia salud. Y cuando ustedes tienen esa comunicación y esa interacción con el paciente y ellos pueden en el futuro, a medida que se van adaptando a ellos, como pudieron ver en mi gráfica, ustedes van a tener un paciente mucho más satisfecho y mucho más adherido a su tratamiento. Muchísimas gracias.